Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro de que va a dar mucho de qué hablar, y es que como dice nuestro título, parece que la reconciliación entre Kerem y Hande está a la vista, y vamos a descubrir el secreto detrás de todo esto. Sé que muchos de ustedes son seguidores apasionados de su historia, y créanme, este vídeo está cargado de información que les va a sorprender. Antes de empezar a desgranar todos los detalles, si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es muy fácil, solo tienen que hacer clic en el botón de suscripción y si quieren estar al día con todas nuestras novedades, activen también la campanita de notificaciones. Así no se perderán nada de lo que preparamos para ustedes. Bueno, hablemos de lo que nos trae hoy aquí, Kerem y Hande. Desde que su relación capturó la atención del público, cada uno de sus movimientos ha sido analizado con lupa. Hemos sido testigos de sus altibajos, de los momentos de euforia y también de las inevitables crisis que parecen afectar a todas las parejas, por muy famosas que sean. Pero últimamente las señales apuntan a una posible reconciliación, y no son solo rumores vacíos. Hay indicios concretos, pequeñas pistas que al juntarlas, nos pintan un panorama muy interesante. Hemos estado investigando a fondo, recopilando información de fuentes cercanas y analizando cada publicación, cada historia, cada gesto, y hoy vamos a compartir con ustedes todo lo que hemos descubierto. Prepárense porque este vídeo va a ser una montaña rusa de emociones y revelaciones. Empecemos por el principio, por aquellos primeros indicios que nos hicieron sospechar. ¿Recuerdan esas semanas de aparente silencio, de distanciamiento público, que muchos interpretaron como un final definitivo? Pues bien, detrás de esas apariencias, las cosas podrían haber sido muy diferentes. Hemos sabido a través de contactos fiables, que aunque la situación era tensa y las diferencias existían, la comunicación entre Kerem y Hande nunca se rompió por completo. Y esto, amigos míos, es fundamental. Porque cuando hay comunicación, por difícil que sea, siempre existe una puerta abierta, por pequeña que sea, hacia la posibilidad de entendimiento y por ende de reconciliación. No se trata de una ruptura total, sino de un momento de pausa forzada, de un tiempo fuera, que en retrospectiva, podría haber sido exactamente lo que necesitaban para procesar sus sentimientos y reflexionar sobre la dirección de su relación. La vida de una celebridad es un torbellino constante con agendas apretadas, constantes viajes y la presión incesante de los medios. En este contexto, a veces, la única forma de salvar una relación es crear un espacio, aunque sea doloroso, para poder respirar y pensar con claridad. Además, hemos notado un cambio sutil pero significativo en su presencia en redes sociales. Han empezado a interactuar de nuevo, de forma discreta, pero es innegable. Pequeños me gusta en publicaciones del otro, comentarios escuetos pero significativos. No son interacciones efusivas, no, esto no es un desbordamiento de romanticismo público. Es algo más medido, más estratégico, como si estuvieran tanteando el terreno, probando las aguas antes de zambullirse de lleno. Y este tipo de comportamiento en el mundo de las celebridades suele ser un indicador muy potente de que algo está cambiando. Imaginen la escena, un me gusta solitario en una foto nostálgica, un comentario breve como hermoso día, en una publicación de paisajes que ambos solían disfrutar, o un emoji sutil en respuesta a una historia que evoca recuerdos compartidos. Estas no son acciones impulsivas, son gestos calculados, enviados con la esperanza de ser notados y, quizás, de obtener una respuesta. Es un delicado juego de ajedrez digital, donde cada movimiento tiene un significado profundo para los involucrados y para sus miles de seguidores que escudriñan cada detalle. Pero el verdadero secreto, el que vamos a desvelar hoy, no está solo en las redes sociales. Va mucho más allá. Hemos sabido que han estado teniendo encuentros privados. No se trata de citas románticas a la luz del día, no. Son reuniones discretas, a menudo en lugares apartados, buscando la privacidad absoluta. Y el motivo de estas reuniones no ha sido para avivar viejas rencillas, sino para hablar, para escuchar, para entender las perspectivas del otro. Han estado trabajando activamente en resolver los problemas que los separaron, y esto, créanme, requiere un esfuerzo considerable y una voluntad genuina de ambas partes. Pensemos en estos encuentros como sesiones terapéuticas informales, lejos de los focos y de los oídos indiscretos. Podrían ser cenas tranquilas en restaurantes poco conocidos, paseos por parques apartados al amanecer o al anochecer, o incluso encuentros en residencias privadas donde la discreción está garantizada. El objetivo:
No es la ostentación, sino la conexión genuina y la reconstrucción de la confianza. Es en estos espacios de intimidad donde las verdaderas conversaciones tienen lugar, donde las heridas pueden empezar a sanar y donde se pueden replantear los cimientos de una relación. Uno de los factores clave en esta posible reconciliación, según hemos podido indagar, es el papel de la reflexión. Tanto Kerem como Ande han tenido tiempo para pensar en lo que quieren, en lo que valoran en una relación y en lo que significa el uno para el otro. Y parece que ambos han llegado a la conclusión de que lo que compartían era demasiado valioso como para dejarlo ir fácilmente. El tiempo separados les ha servido para madurar, para darse cuenta de los errores cometidos y, lo más importante, para estar dispuestos a perdonar y a avanzar. La vida les ha ofrecido un respiro, una oportunidad para mirarse a sí mismos y a su relación desde una perspectiva más serena y objetiva. Han podido evaluar las fortalezas y debilidades de su unión, identificar los puntos de fricción que los llevaron a separarse y considerar que están dispuestos a cambiar para que una futura relación funcione mejor. Esta introspección es un proceso vital para cualquier individuo y, aplicado a una pareja, puede ser el catalizador para un crecimiento mutuo y para una reconciliación más sólida y duradera. Otro punto importante a considerar es el apoyo de su círculo íntimo. Sabemos que tanto Kerem como Ande tienen amigos y familiares que los quieren y los apoyan incondicionalmente. Y en momentos de crisis el consejo y el aliento de las personas de confianza pueden ser un bálsamo invaluable. Hemos recibido información que sugiere que sus amigos más cercanos han estado jugando un papel activo, actuando como mediadores, como confidentes y, en definitiva, como catalizadores para que ambos se abran y consideren la posibilidad de una reconciliación. No es un secreto que a veces, la perspectiva de un tercero puede ser la clave para ver las cosas de una manera diferente. Imaginen a amigos comunes, que han presenciado su historia de amor desde sus inicios, ofreciendo palabras de aliento, recordando los buenos momentos, o simplemente facilitando conversaciones difíciles. Estos amigos que conocen ambas partes y su historia, pueden actuar como puentes, ayudando a tender mano cuando la comunicación directa se vuelve demasiado dolorosa o complicada. Su rol no es imponer, sino facilitar, comprender y recordarles la fuerza de los lazos que los unen. Y hablemos de los detalles específicos que han alimentado las especulaciones. Han sido vistos en los mismos lugares en momentos distintos, pero lo suficientemente cerca como para que los más observadores sospechen. Por ejemplo, se sabe que han coincidido en eventos sociales a los que antes no habrían asistido juntos si estuvieran completamente distanciados. Estos encuentros, aunque no fueran públicos, han sido suficientes para generar un aura de esperanza entre sus seguidores. Y no nos olvidemos de los pequeños guiños, esos gestos que solo ellos o personas muy cercanas entenderían, pero que para nosotros, analistas de su vida pública, son como señales en el camino. Podrían ser menciones sutiles en entrevistas, fotografías tomadas en lugares que ambos frecuentaron juntos, o incluso la elección de ciertas canciones o películas que resuenan con su historia compartida. Estos detalles, aunque pequeños, son vitales para quienes siguen su trayectoria, ya que actúan como piezas de un rompecabezas que, al ser ensamblado, revela una imagen mucho más clara. El secreto de su reconciliación, si es que podemos llamarlo así, reside en varios pilares fundamentales: la comunicación constante, aunque sea discreta, la voluntad mutua de resolver conflictos, el tiempo para la reflexión y la maduración personal, y el apoyo de su círculo de confianza. No es un único factor, sino una confluencia de circunstancias y decisiones personales que están tejiendo el camino de vuelta el uno al otro. Es una combinación de valentía para enfrentar los problemas, humildad para reconocer los errores, paciencia para reconstruir la confianza y, sobre todo, amor. Porque al final del día, lo que impulsa a una pareja a superar obstáculos tan significativos es un sentimiento profundo y genuino que trasciende las dificultades. Es la chispa que, aunque parezca haberse extinguido, siempre estuvo latente, esperando la oportunidad adecuada para reavivarse. Ahora, ¿qué significa esto para el futuro? Es demasiado pronto para decirlo con certeza absoluta, pero las señales son muy alentadoras. Si están trabajando activamente en su relación, si están dispuestos a superar los obstáculos, entonces la reconciliación no solo es posible, sino probable. Y esto, para todos aquellos que han seguido su historia con tanto cariño, es una noticia maravillosa. Imaginen el escenario: un regreso discreto, quizás primero como amigos cercanos, evolucionando gradualmente hacia una relación más formal y pública. Podrían tomarse su tiempo para restablecer su conexión, para sanar las heridas y para construir una base más fuerte y resiliente.
El enfoque probablemente será en la autenticidad y en la consolidación de su vínculo, más allá de las expectativas externas. Hemos analizado sus últimas apariciones, sus cambios de actitud, sus interacciones. Y la conclusión es clara: Kerem y Hande están en un proceso. Un proceso de sanación, de entendimiento y sí, de posible reconciliación. El secreto, como les decíamos, no es una varita mágica, sino un trabajo arduo y sincero. Es la demostración de que incluso en la vorágine de la fama y la atención mediática, los sentimientos genuinos y el esfuerzo por mantener una relación pueden prevalecer. El camino hacia la reconciliación rara vez es lineal, está lleno de altibajos, de momentos de duda y de avances significativos. Pero lo importante es la dirección general, y en su caso, las señales apuntan inequívocamente hacia un acercamiento positivo. Han aprendido de sus experiencias pasadas y están aplicando esas lecciones para construir un futuro más sólido juntos. Hemos tratado de ser lo más exhaustivos posible en nuestra investigación, recurriendo a diversas fuentes y analizando cada detalle con la objetividad que nos caracteriza. Nuestro objetivo es siempre traerles la información más veraz y relevante, y en este caso, creemos que hemos dado en el clavo. Hemos cruzado información, hemos hablado con personas que conocen el entorno cercano de ambos, y hemos puesto a prueba las teorías basándonos en patrones de comportamiento que hemos observado en otras relaciones de celebridades y en dinámicas humanas generales. No se trata de especulaciones infundadas, sino de un análisis minucioso de los indicios disponibles, interpretados dentro del contexto de sus vidas públicas y privadas. En resumen, amigos, lo que hemos visto es un patrón claro de acercamiento entre Kerem y Hande. No es una vuelta de página improvisada, sino un proceso deliberado y cuidadoso. Las pistas están ahí, la comunicación no rota, los encuentros privados, la reflexión individual y el apoyo de su entorno. Todo apunta a que, tras un periodo de distanciamiento, están reevaluando su relación y abriendo la puerta a una posible reconciliación. El secreto no es otro que el trabajo, la voluntad y, sobre todo, el amor que, a pesar de las adversidades, parece seguir latiendo entre ellos. La historia de Kerem y Hande es un recordatorio de que, incluso en un mundo de glamour y escrutinio público, el corazón tiene sus propias reglas, y a veces, el amor verdadero encuentra la manera de superar todos los obstáculos. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya resultado tan intrigante e informativo como a nosotros nos ha gustado prepararlo. Ha sido un placer desgranar este misterio con ustedes y compartir nuestras conclusiones. Hemos intentado ofrecerles una perspectiva completa, basada en la evidencia recopilada y en un análisis cuidadoso. La posibilidad de que Kerem y Hande se reconcilien es una noticia que, sin duda, alegrará a muchos de sus seguidores, y estamos emocionados de haber podido desvelar las claves detrás de este posible renacimiento de su relación. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y por acompañarnos en este análisis. Su fidelidad es lo que nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Cada vídeo es un esfuerzo conjunto, desde la investigación hasta la edición, y saber que lo aprecian nos impulsa a ir más allá. Ahora me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Kerem y Hande finalmente se reconciliarán? ¿Qué les parecen los indicios que hemos presentado? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Sus perspectivas son valiosas y enriquecen la experiencia de nuestra comunidad. Y si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado útil o entretenido, no olviden darle un buen me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a que YouTube recomiende nuestro contenido a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y con todos aquellos que también siguen de cerca la historia de Kerem y Hande. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo fuerte para todos.